Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta ocasión vamos a tratar el tema referido al proceso constitucional de habeas corpus. Por otro lado, escucharemos una interesante entrevista a cargo del magistrado Gerardo Eto Cruz y por último nuestra acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Ya regresamos con Tus Derechos. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad vamos a tratar el tema referido al proceso constitucional de habeas corpus, el cual protege el derecho a la libertad personal, entre otros. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra detenida en forma arbitraria, cuando las condiciones carcelarias no son las adecuadas. Para tratar este tema contamos con la presencia de dos destacados especialistas, el doctor Luis Huerta Guerrero, profesor de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Perú, y el doctor Camilo Suárez, profesor del postítulo de Derecho Procesal Constitucional de la misma Casa de Estudios. Bienvenidos al programa. Doctor Huerta, explícanos en qué consiste el proceso de habeas corpus. Ok, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Gabriela, el proceso de habeas corpus es esencialmente un proceso rápido y sencillo que tiene por objetivo principal la protección de la libertad física y de otros derechos fundamentales. Es un proceso rápido porque tiene que ser resuelto por la autoridad judicial en poquísimas horas y es un proceso sencillo porque no requiere muchos formalismos. Primero voy a mencionar un par de detalles formales para luego explicarte unos temas vinculados con los derechos. No se requiere, por ejemplo, necesariamente la presencia de un abogado. Cualquier persona puede presentar una demanda de habeas corpus. Tampoco se requiere muchos formalismos en la formulación de la demanda. Se requiere un documento en el cual se escriben de manera sucinta los hechos principales y se le plantea al juez la protección correspondiente. ¿Cuándo procede una demanda de habeas corpus? ¿Cuándo es que es posible presentar una demanda de habeas corpus? Para proteger, como ya se adelantó, la libertad física y otros derechos fundamentales. Voy a centrarme primero en el tema de la libertad física. ¿Cuándo se presenta una habeas corpus para proteger la libertad física? Cuando una persona ha sido objeto de una privación de libertad sin que exista orden judicial o sin que exista o se concrete una situación de flagrante delito. Son los dos supuestos principales en los cuales procede una demanda de habeas corpus. ¿Y qué entendemos por flagrancia del delito? Flagrante delito es básicamente lo siguiente, que una persona solo puede ser detenida si ha sido capturada con las manos en la masa, como se suele decir, cometiendo un hecho delictivo. No cabe, por lo tanto, detener a alguien porque la autoridad policial pueda presumir que ha cometido un delito. No, tiene que ubicar a la persona en el momento mismo en que se está cometiendo el acto delictivo y proceder en ese momento a la detención. Si, por ejemplo, un ciudadano presume que otro ciudadano ha cometido un delito y le dice a la policía, tal persona ha cometido un delito hace unas 2 o 3 horas, la policía no puede detener a esa otra persona en flagrante delito. Ahí no se produce la flagrancia. Repito nuevamente, la idea de la persona con las manos en la masa, como se dice coloquialmente. Y el otro supuesto implica que una persona solo puede ser detenida si existe una resolución judicial. Es decir, si es que hay un juez que dentro de su competencia ha emitido una resolución judicial en la que dice, ordénese la detención de tal o cual persona. Si no hay flagrante delito, si no hay orden de detención judicial, ninguna persona puede ser detenida. En consecuencia, si una persona es detenida sin cometer flagrante delito o sin que exista orden judicial, cualquier persona, un familiar, un amigo, el cónyuge, la conviviente, cualquier persona, sin necesidad de abogado, puede presentar la demanda de habeas corpus. ¿Ante dónde se presenta? Ante el juez especializado en lo penal. Puede hacerse verbalmente, lo recomendable es hacerlo por escrito, pero eso no implica que pueda hacerse verbalmente, por teléfono, en fin, por los mecanismos más adecuados que permitan poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional que se ha producido una detención arbitraria. ¿El habeas corpus tiene que ser interpuesto directamente por la persona afectada en su libertad? No, la idea justamente es que la persona privada de libertad, como está privada de libertad, no puede ejercer ninguna posibilidad de defensa de su derecho. Por eso que se habilita a que cualquier otra persona, repito, familiar, amigo, esposo o esposa, cónyuge, pueda presentar la demanda correspondiente. No tiene que ser la misma persona, porque, repito, la persona está privada de libertad. De ahí
que se hable de habeas corpus como un proceso bastante carente de formalidades. ¿Pero el habeas corpus solamente protege el derecho a la libertad o también algún otro tipo de derecho? Protege otros derechos conexos, como por ejemplo la libertad de tránsito, condición de reclusión, etc. Doctor Suárez, ¿qué aspectos usted como especialista en habeas corpus, entre otros, de derecho constitucional, conoce que protege también este proceso constitucional? Siguiendo con el tema de las condiciones de reclusión, con el tema de las detenciones, podemos señalar que el habeas corpus protege a las personas privadas de libertad, no solamente logrando la libertad de estas personas, no solamente cuestionando la forma en que se llevó a cabo esta detención, sino también se puede cuestionar las condiciones en las que se efectúa, en las que se realiza esta privación de libertad, ya sea cumpliendo una condena o cumpliendo una medida privativa de libertad dictada por el juez, como el caso de una prisión preventiva o detención provisional dictada por el juez. En este tipo de habeas corpus, llamado habeas corpus correctivo, lo que se protege es el derecho a la integridad personal, concretamente el derecho a no ser víctima de torturas o de tratos crueles o inhumanos. Si es que una persona está privada de libertad y es objeto de maltratos por la autoridad penitenciaria, puede interponer un habeas corpus correctivo. Como ya lo dijo Luis Huerta, no es necesario que la misma persona privada de libertad interponga un habeas corpus. Ese habeas corpus podrá ser interpuesto por cualquier otra persona, sin necesidad de una representación expresa. Puede ser un conocido, un familiar o cualquier otra persona. ¿Y ese tipo de habeas corpus, cuál es el objeto final? El objeto final es el proteger las condiciones de reclusión. No es objeto de esa clase de habeas corpus la libertad de la persona. Eso no se discute. Se discuten las condiciones. Es decir, va a mantenerse Va preso. a mantenerse privada de libertad, pero en unas mejores condiciones. En esta clase de habeas corpus, según lo prevé el Código Procesal Constitucional, el propio juez de habeas corpus, que es el juez penal de primera instancia, ante quien se interpone, debe apersonarse al lugar de los hechos, al lugar donde se produce esta detención, y en el acto tomar la decisión y hacerla ejecutar en el acto. No necesita dirigir a su despacho para redactar una resolución, una sentencia fundada, sino que en ese acto puede hacer cumplir su resolución. Perfecto. Doctor Huerta, es público conocimiento que al transitar por las calles uno se encuentra últimamente con que las mismas se encuentran enrejadas impidiendo el paso. ¿Eso también afecta el derecho a la libertad? Bueno, como decíamos al inicio, el habeas corpus protege la libertad física y otros derechos conexos. Entre estos otros derechos conexos que pueden ser protegidos por el habeas corpus se encuentra el derecho que se denomina libertad de tránsito. ¿En qué consiste la libertad de tránsito? En términos muy sencillos, es el derecho que tiene toda persona de desplazarse a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Es un derecho absoluto? No, ningún derecho fundamental es un derecho absoluto. La libertad de tránsito, por lo tanto, también puede ser objeto de algunas limitaciones o de algunas restricciones. Las rejas, obviamente, constituyen una restricción a la libertad de tránsito. Una persona no puede desplazarse por tal o cual calle porque hay algo que se le impide. Pues bien, ante esas circunstancias sí cabe la posibilidad de presentar un habeas corpus, pero el Tribunal Constitucional, a través de sus fallos, ha sido claro en señalar que para que se pueda presentar una demanda de este tipo, tendría que acreditarse que no existen razones válidas para establecer las rejas, colocar las rejas, y también que no se cuenta con una autorización municipal. En esos casos solamente es que el tribunal declara fundada la demanda y ordena que las rejas sean retiradas. Sin embargo, o al contrario, mejor dicho, si existen razones de seguridad ciudadana que justifican que se establezcan esas rejas y si se cuenta con la autorización municipal correspondiente, en esos casos la demanda no corresponde ser planteada porque se declara infundada. Son básicamente los dos criterios que se toman en cuenta para evaluar este tema vinculado con la libertad de tránsito. Perfecto, entonces es posible iniciar un proceso de habeas corpus. Doctor Camilo Suárez, cuando uno ya está al interior de un proceso judicial, el juez puede dictar como una medida provisional, un mandato de detención, pero a su vez también al interior del proceso ya cuando ha concluido puede dictarse una sentencia ya con sentencia condenatoria, ¿verdad? ¿Existe la posibilidad de interponer algún habeas corpus contra una resolución judicial ya propiamente dicha? Efectivamente.
La Constitución, cuando prevé el proceso de habeas corpus, señala que el habeas corpus puede proceder contra actos de un particular o de cualquier otra autoridad. Cuando decimos cualquier otra autoridad, ello incluye también al Poder Judicial. El Poder Judicial, en el marco de un proceso judicial, puede afectar derechos fundamentales. Y ante ello podemos interponer algún proceso de protección de derechos fundamentales. En caso de que este acto restrictivo de derechos fundamentales restrinja la libertad personal o la libertad individual en un sentido amplio, podría cuestionarse mediante habeas corpus. El supuesto más claro de cuestionamiento a una resolución judicial mediante habeas corpus sería una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria dictada en el marco de un proceso que ha vulnerado el debido proceso o la tutela judicial efectiva. Otro caso muy claro sería... Perdón, ¿qué tenemos que entender por tutela judicial efectiva o debido proceso? El Código Procesal Constitucional prevé en el artículo 4º el término tutela procesal efectiva, pero nuestra doctrina para conceptualizar el mismo tema lo señala a veces como debido proceso o tutela judicial efectiva. Pero lo que debemos entender es la suma de todas las garantías de orden constitucional que son aplicables a las partes dentro de un proceso. Por ejemplo, el derecho de defensa, el derecho al juez natural, el principio acusatorio, etcétera. Todas las garantías que conforman, que son aplicables a las partes en el proceso, conforman el debido proceso, o la tutela judicial efectiva, o la tutela procesal efectiva. En ese sentido... todo eso forma parte. Todo forma parte del Por lo debido tanto, la proceso. vulneración de esos derechos Puede ser... habilita la posibilidad de interponer un proceso de habeas corpus. Pero siempre y cuando esta vulneración del debido proceso, la tutela judicial efectiva o la tutela procesal efectiva incida negativamente en la libertad personal. Es decir, no se puede cuestionar cualquier resolución judicial emitida en el marco de un proceso. Tendrá que ser una resolución que incida negativamente en la libertad personal. Por ejemplo, una sentencia condenatoria a una pena privativa de libertad, un mandato de detención que esté firme, un auto de apertura de instrucción que disponga una restricción a la libertad personal. Estos son ejemplos de resoluciones que inciden negativamente en la libertad personal y que, por lo tanto, pueden ser cuestionadas mediante un habeas corpus. Pueden ser cuestionadas mediante un habeas corpus. Bueno, amigos, hasta este momento hemos tenido claro algunos conceptos relacionados con el habeas corpus. Después de la pausa comercial, continuamos con el programa Tus Derechos. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. Antes de continuar con el debate referido al habeas corpus, escuchemos lo que opina el público acerca de un caso muy sonado que fue conocido por el Tribunal Constitucional en su momento, el caso Tudela. Adelante con el vídeo. ¿Usted conoce el caso Tudela? Bueno, sí, el caso que en estos momentos están los hijos interviniendo con relación al matrimonio que ellos han tenido, ¿no? Y bueno, consideramos de que parece de que hay algunos intereses creados, ¿no? Y que realmente todos están a la expectativa de ello, ¿no? Entonces creemos de que ese tipo de intervención son casos que no deben ocurrir y que no se forme un precedente o una jurisprudencia de ese tipo, ¿no? ¿Y lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional, qué opinión le merece? Bueno, el dictamen, entonces eso también se debe evaluar, ¿no? Se debe evaluarse hasta qué punto es positivo, ¿no? Lo que tenés que ver es que no quede una jurisprudencia de este tipo de casos. Es un lío de adinerados, pues, a nosotros los que no somos de esa clase en nada nos afecta. ¿Y la actitud que han tomado los hijos hacia su papá, qué opinión le merece a usted? Bueno, pues ellos tienen que defender a su padre y sus intereses. ¿Qué merece ese? Que son malos hijos, no lo cuidan a su padre. Lo que quieren es la plata, ¿qué más? ¿No? Y está durando un montón de tiempo, si ellos están en Estados Unidos. En Estados Unidos están haciendo una serie de exámenes. Y ese caballero, ¿cuántos tiene? 93, 94 años. Yo tengo 77. Es un abuso para mí, definitivamente. Duele, ¿eh? Duele. Estos problemas de padre y padre
Unos están a favor del padre y otros a favor de los hijos. La justicia para mí es lo que mejor que sucede. Es un fallo para mí salomónico. Tanto es el padre como el hijo. Queda en familia. ¿Qué opinión le tiene respecto a esa parte del caso de Tudela? El problema de los hijos. Algo simplemente que están reclamando su derecho, pues. Y ya los hijos, no respecto a ellos. El Tribunal Constitucional ha fallado a favor de los hijos al administrar los bienes. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, si viene de una instancia no superior a nivel legal, eso implica de que hay pues un sustento, ¿no?, que favorece a ellos. Señor, los problemas familiares deben arreglarse en casa. Y eso ha llamado mucho la atención al medio en el que vivimos, que a su señor padre lo estén presionando por ambos lados. Yo creo que eso ya debe estar por terminado ya, porque esas cosas son muy personales de algunos. Esas cosas quizás se realizan en las grandes familias, pero no hay que sacarlas al aire, amigo. Es muy delicado eso. Y yo considero de que los bienes deben ser distribuidos según los diarios, está casado y enviudado por el lado de los hijos, ¿no es cierto? Entonces deben de dividir eso y se acabó. Y eso debe quedar en paz. Es denigrante que los hijos presionen al papá para que les deje dinero. Personalmente, un poco indignada por la actitud de los hijos. Son sus padres y merecen mucho respeto, y la vida íntima, la vida privada, ¿no? Tampoco pueden ventilarlo de una manera. Un hombre público, conocido internacionalmente, ventilarlo de esa forma, ¿no? Hace quedar mal al país. Realmente es incómodo el tema. Que el hecho de que administre no significa que él haga mal uso de esos bienes, ¿no? Hay que tener en consideración que este señor debe respetar, que no puede hacer uso del bien si no tiene la autorización judicial, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No significa que le haya otorgado el uso de los bienes de una manera indiscriminada, ¿no? Correcto, muy amable, gracias. De nada. Yo voy a favor de los hijos. ¿Por qué? Porque me parece que la señora mucho, ay no, ¿cómo te puedo explicar? Mucho, claro, pues, mucho interés. ¿Qué se va a llevarlo? Si ella se ha casado por amor, que lo tenga acá y que luche acá. ¿Por qué se lo lleva a otro país? El Tribunal Constitucional ha fallado a favor de los hijos en la administración de sus bienes. ¿Qué opinión le merece? Bueno, está bien. Está bien. ¿O quieres que te diga lo contrario? Para mí está bien, yo estoy a favor de los hijos. Bueno, amigos, ya hemos escuchado lo que opina el público sobre este caso. Ahora, doctor Huerta, en el caso Tudela, ¿qué derechos fundamentales fueron vulnerados? Bueno, en el caso Tudela, el Tribunal Constitucional llegó a conclusión que se había afectado el derecho a la integridad personal. La integridad personal es un derecho protegido por el habeas corpus. Ahora bien, hay que entender que la integridad personal está compuesta por tres, vamos a así decirlo, tipos de integridad, ¿no? La integridad personal, la integridad física, la integridad psíquica. Y justamente el tribunal lo que señaló en este caso fue que los hijos del señor Tudela sentían una aflicción por no ver a su padre, lo cual afectaba su integridad personal en su manifestación de libertad psíquica. Por lo tanto, era necesario hacer frente a esa situación de aflicción y ordenar, por lo tanto, que los hijos pudiesen ver a su señor padre y, en consecuencia, ordenar a aquella persona, en este caso la parte demandada, que estaba obstruyendo ese encuentro o esa relación, que dejase llevar a cabo aquellas conductas que impedían a los hijos del señor Tudela, repito, ver a su señor padre. Entonces, esa fue la controversia principal, eso fue lo que finalmente, el tema que abordó el tribunal a partir del derecho a la integridad personal. Y lo que el tribunal va a ordenar justamente en el fallo es eso, que los hijos puedan ingresar libremente al domicilio de su padre y que la persona demandada no adopte ninguna medida que pueda, de alguna forma, impedir ese encuentro. A través de un habeas corpus, ¿se puede solicitar entonces tener contacto directo con los padres? Estamos en este caso hablando de un caso bastante particular, porque es una situación que involucra a adultos. Una situación diferente sería de un menor de edad respecto a sus padres. Pero en este caso estamos hablando de personas adultas. Y lo que el tribunal precisó en sus fundamentos fue que este encuentro o este ingreso al domicilio del padre solamente iba a ser posible si existía el consentimiento del padre. Es decir, no se buscaba forzar a nadie a recibir a alguien a quien no quisiese verse. Claro. Doctor Suárez, en la prensa circuló mucho la idea de que la esposa del señor Francisco Tudela y Barreda
Felipe Tudela y Barreda había secuestrado a su esposo. ¿El secuestro es materia a través de un habeas corpus? ¿Cuál es el trámite para denunciar un tipo de proceso como este? Bueno, al respecto yo quisiera complementar la idea señalada en el anterior bloque sobre el habeas corpus contra la resolución judicial, y justo esta pregunta me da la oportunidad de poder complementar la idea. Habíamos dicho que por habeas corpus se puede cuestionar actos llevados a cabo en el marco de un proceso judicial, actos que incidan de forma negativa en la libertad personal. Bueno, hay que tener en cuenta que el habeas corpus o el amparo contra la resolución judicial no pueden sustituir a las instancias de la justicia ordinaria. Es decir, no se puede cuestionar el fondo de lo que se va a resolver en un proceso judicial. Si en el proceso judicial penal se va a determinar si se cometió o no el delito de secuestro, el habeas corpus no va a poder servir para determinar la inocencia o responsabilidad penal del procesado o del condenado, y tampoco se podrá utilizar para valorar los medios probatorios. Por lo tanto, si los demandantes consideraban que se había secuestrado a su padre, no podían interponer un habeas corpus para cuestionar el secuestro. Podían interponerlo para alegar una vulneración a la integridad personal, como lo ha dicho Luis Huerta, pero no podían cuestionar, no podían alegar un acto de secuestro. ¿Y cuál era el mecanismo entonces? Las autoridades competentes para determinar si se ha configurado o no un delito de secuestro es el Poder Judicial. ¿Y quién es el titular de la acción penal? El Ministerio Público. O sea, formular la denuncia. Formular una denuncia ante el Ministerio Público o ante la Policía Nacional del Perú, quien se iba a encargar de las investigaciones correspondientes. Y así determinar si es que se había cometido o no el delito de secuestro. Entonces, quisiera recalcar esto. El proceso de habeas corpus no puede servir para determinar si se ha cometido o no un acto delictivo, sino para determinar si se ha vulnerado o amenazado un derecho fundamental, sobre todo si incide en la libertad. Perfecto. Doctor Huerta, el Tribunal Constitucional entonces ordenó de que los hijos del señor Tudela pudieran ver libremente a su padre, ¿verdad? Sin embargo, la señora Graciela Lozada impedía que los hijos vieran a su padre, por lo tanto no cumplían con la sentencia y se ordenó el pago de una multa. ¿Nos puede explicar algo más al respecto? Bueno, esto nos lleva al tema del cumplimiento de las sentencias. Es un tema muy polémico, es un tema muy interesante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacer frente a un caso en donde el tribunal, vía un habeas corpus, ordena a alguien hacer algo para proteger un derecho fundamental y esta persona, funcionario o autoridad no lleva a cabo aquello que el tribunal le ha ordenado? Es un tema que está regulado, felizmente. Entonces hay una normativa, hay normas precisas en relación a este tema que establecen lo siguiente, que cuando no se cumple una sentencia del Tribunal Constitucional o de cualquier órgano jurisdiccional en un proceso de habeas corpus, cabe la posibilidad de establecer una multa, que es algo pecuniario, una persona se le obliga a pagar alguna multa, o también, en el caso de funcionarios del Estado, se le puede iniciar un procedimiento administrativo con la finalidad de que sea destituido. En este caso, estamos ante una controversia en donde la parte demandada, quien es demandado, no es un funcionario del Estado, es un particular. Y por lo tanto, lo que ocurrió fue que se estableció a nivel ya jurisdiccional la posibilidad de establecer una multa. Podemos discutir en otro espacio quizás cómo se calcula la multa, el monto de la multa, pero creo que lo importante aquí resaltar, independientemente ya del caso, es las posibilidades que tiene un juez para solicitar o exigir el cumplimiento de una sentencia. Y aquí es muy importante mencionar lo siguiente: quizá una omisión legislativa muy importante es que no se ha previsto la posibilidad de detener a una persona que no cumpla con una sentencia. Eso que está previsto en otros países para el caso de los procesos de tutela de derechos fundamentales no se ha contemplado en nuestro país. Es el mecanismo muchas veces más interesante, más expeditivo para que se cumpla un fallo, pero lamentablemente quizás más persuasivo, ¿no? Más persuasivo, pero lamentablemente no fue aprobado así por el Congreso. Y en este caso concreto, si la orden del tribunal era dejar a los hijos que ingresaran libremente a domicilio para ver a su padre y se produjo algún impedimento para hacerlo, pues ahí correspondía por parte del juez la aplicación de la multa respectiva. Ahora, los hechos que ocurrieron después ya son conocidos por todos, originaron un problema no previsto. ¿Qué pasa cuando el padre cambia de domicilio físicamente? Entonces ahí ya se planteó todo un tema jurídico muy complejo, como es el de el cumplimiento de una sentencia de un tribunal peruano en otra jurisdicción o en otro país, que ya es un tema mucho más complejo, pero afortunadamente, según lo dicen los medios de comunicación, se ha logrado realizar ya este encuentro y
creemos, en eso sí, que esta sentencia de alguna forma ha contribuido a que se protejan los derechos fundamentales que fueron considerados como lesionados en este caso. Bueno, agradecemos la presencia del doctor Huerta y del doctor Suárez en el programa. Esperamos que el tema tratado el día de hoy haya sido de su interés. Y como hemos visto, el proceso de habeas corpus no solamente protege el derecho a la libertad personal, sino las condiciones de detención. Hemos visto el caso de las rejas instaladas en las calles, el caso Tudela, en el cual también se ha garantizado el derecho de los hijos a ver a sus padres libremente. Continuaremos con el programa Tus Derechos después de la siguiente pausa. Regresamos con Tus Derechos. A continuación, la entrevista que realizará el magistrado Gerardo Eto Cruz. Gracias, Gabriela. Continuando con el programa Tus Derechos, en esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Osvaldo Reynoso, quien es un escritor exponente de la famosa generación de los 50 y que a través de su narrativa ha penetrado por los diversos vericuetos de la narrativa urbana. En algún momento fue duramente criticado y hoy más bien es un referente de la narrativa contemporánea en el Perú. Osvaldo, desde que escribiste tu primera obra, Luzbel, a mediados de los años 50, ¿qué balance puedes hacer de tu desarrollo personal y biográfico respecto a la literatura contemporánea? Bueno, en primer lugar, permítame dar las gracias por este reportaje. La pregunta que se formula es muy interesante, sobre todo para hacer un recuento muy breve de la experiencia vital y de escritor que he tenido durante algunas décadas. Desde que yo recuerdo, tendría 12 o 13 años, comencé a escribir. Escribía tanto poesía como prosa. Mi primer libro, efectivamente, fue de poesía, con el nombre de Luzbel. Lo que no quiere decir que no he seguido escribiendo poesía, pero en lo que se refiere a la poesía yo soy muy crítico frente a mi obra y he preferido escribir narrativa. Y he volcado en mi narrativa este sentido poético como lo señalan algunos críticos. La experiencia que tengo es que yo he sido firme en mi vocación de escritor. Al comienzo recibí una crítica muy fuerte. Lo que me disgustó no solamente fue fundamentalmente que no solamente se criticaba mis libros, sino que de la crítica a mis libros se pasaron a una serie de infundios y de insultos a mi persona. Los años han demostrado que tanto la crítica, esa crítica malsana, como las opiniones que daban hacia mi persona, no han tenido sustento. En este momento, que ya me faltan 2 años para cumplir los 80 años, me encuentro totalmente satisfecho de la obra que he escrito y además me encuentro también muy satisfecho de pasar los últimos años de mi vida en el país que tanto quiero, el Perú. De tu producción vasta, ¿cuál es la obra que particularmente tienes más cariño de todo lo que has escrito hasta la fecha? Es muy difícil, es como preguntarle a un padre que tiene 8 hijos, ¿cuál es tu preferido? Yo creo que para un padre todos los hijos son preferidos. Para mí todas las obras significan un desarrollo. En el fondo yo creo que solamente he escrito una obra con diferentes títulos y con diferentes personajes, porque yo más que escritor me considero un creador, y el creador es aquella persona que busca en la literatura expresar su mundo interno y también expresar el mundo externo que lo rodea. Osvaldo, ¿por qué actualmente los chicos, los jóvenes no tienen ese amor, ese cariño a la literatura? ¿Será acaso por la presencia de la televisión, internet, los videojuegos?
¿O es que hay otros factores que coadyuvan? ¿O estamos prejuzgando? Porque... Estamos prejuzgando. Y estamos prejuzgando porque durante décadas anteriores no se dio importancia en el curso de lengua a la lectura. Hay una diferencia entre el aprendizaje y el conocimiento. El conocimiento es la transmisión de conocimientos. No el aprendizaje, la enseñanza. La enseñanza es la transmisión de conocimientos. El aprendizaje es la técnica, saber manejar un instrumento. Entonces, durante muchas décadas, la orientación que se dio a la enseñanza de la lengua en los colegios fue simplemente una orientación de transmisión de conocimientos. Y les hacían memorizar y repetir reglas de la gramática. Pero no les enseñaron a utilizar el libro, a leer. Es decir, dejaron de lado el aprendizaje. Actualmente, debido a las encuestas que se han hecho y el resultado que ha sido negativo para el Perú, porque ha salido en los últimos lugares de América Latina en lo que se refiere a comprensión de lectura. Hace algunos años se hizo una encuesta para los alumnos de quinto y media y se demostró que el 50% no comprendían lo que leían. Se echó la culpa a los profesores. No creo que la culpa la tengan los profesores. La culpa la tienen las orientaciones pedagógicas que se dieron. Menos mal que ahora ya se está reformando esta orientación y hay programas de lectura. Y a los niños, a los adolescentes sí les gusta leer. Últimamente yo he recibido invitación de varios colegios, no solamente de Lima, sino de provincias, de niños y de adolescentes que han leído mis libros. Y veo el interés que tienen por la lectura. Y acabo de estar en una reunión con estudiantes de San Marcos. Hemos tenido hemos conversado de temas fundamentales de la literatura. Lo que sucede frente al video, frente al internet, es que hay que comprender que uno no desplaza al otro. Son dos caminos diferentes. El libro no está condenado a ser desaparecer, por internet. Porque yo a un poeta le dije, a ti te gusta leer la poesía de San Juan de la Cruz. ¿Qué te gusta leer? ¿La poesía en la computadora o es un libro bien empastado de cuero, con hojas llamadas de Biblia y con el filo de las páginas doradas y con una letra hermosa? Y regocijarse caminando por un jardín. Y caminando por la playa o por un jardín, o en la noche te despiertas y tienes ahí el libro en el velador. Es decir, yo creo que el libro nunca va a desaparecer. Son dos formas. Esto me recuerda que cuando apareció el cine, se dijo que la pintura iba a desaparecer. Pero ahora tanto la pintura como la fotografía siguen sus caminos. Pero cabe hablar de lo que el filósofo Giovanni Sartori tiene publicado un libro que se llama Homo Videns. Hay una especie de generación del vídeo. Sí, está bien, pero depende de la orientación que demos a nuestros niños, en las escuelas, en los hogares. El hecho de que, por ejemplo, yo me he encontrado con profesores y con padres de familia que dicen, hay que leer, pierdes el tiempo en el video, pierdes el tiempo en el internet. Me parece que es una mala política. Hay que decirle, las dos cosas tienen su horario. Son dos caminos diferentes para tu cultura, para tu formación. Uno no reemplaza al otro. Osvaldo, cuéntanos de tu última novela que estás trabajando, que parece que gira en torno a la Huamanga de los años 60, antes de la guerra que hemos tenido. ¿Cuál es el eje conductor de ese proyecto de novela? La Universidad de Huamanga fue la segunda constituida en el Perú después de San Marcos, y la tercera en América Latina. Esta universidad se fundó en Huamanga más o menos en el año 1600 y tantos. ¿Y por qué?
por una simple razón, porque Lima era el centro del virreinato, y los señores que explotaban las minas de Potosí y las minas de mercurio de Huancavelica tenían que hacer una travesía de Lima hasta Potosí, hasta Huancavelica, y ahí encontraron un valle magnífico para descansar, y ahí construyeron una ciudad, la ciudad de Huamanga, San Cristóbal de Huamanga. Por eso cuando las personas van a Huamanga, en el centro de Huamanga verán grandes casas que demuestran pues un apogeo económico de la gente que vivía ahí, y lograron que se instaurara una universidad para sus hijos, porque el clima era bueno, ¿no? Y había cierto retiro para el estudio. Esta universidad siguió funcionando hasta la Guerra del Pacífico. Ya los potentados de Potosí ya no tenían que venir a Lima, salían a Buenos Aires, y la ciudad fue cayendo en decadencia, hasta que un profesor de la Universidad de San Marcos fue a Huamanga y dijo: hay que reabrir la universidad. Se formó una comisión donde estaba Basadre, estaba Arguedas, las personalidades más notables de esa época, y pidieron al gobierno que reabriera la universidad. Se reabre la universidad en una ciudad muy atrasada, que había perdido el auge. Esas casonas estaban transformadas en conventillos, y la universidad da un impulso a la ciudad de Huamanga. El primer rector es una persona, un gran intelectual, Fernando Romero Pintado, comandante de la Marina, retirado. Antes había publicado libros de cuentos y luego se dedicó a estudios sobre la influencia de los idiomas africanos en el lenguaje peruano, en el español peruano. Él fue el primer rector, y como el gobierno dio una gran partida, interesó a los jóvenes más capaces que en ese momento estaban iniciando su vida universitaria, y fueron a Huamanga. Entre ellos podemos poner a Julio Ramón Ribeiro, a Luis Lumbreras, a Fernando Silva Santisteban, a Lucio Bonavía, y yo también me fui a Huamanga, y era una ciudad en donde a las 6 de la tarde recién venía la luz, y la luz parecía una velita. Había problemas de agua, ¿no? Pero el gobierno comenzó a dar dinero para la universidad, y la ciudad de Huamanga fue saliendo de esta postración que tenía, ¿no? Bien, pero por lo visto no nos has contado el proyecto de tu novela, porque lo vamos a tener en su momento sí, en la publicación, pero ya se acerca el fin de ese proyecto. Son 3 momentos. La década del 90, los primeros años, la década del 60, los primeros años del 90 y lo que actualmente pasa. Estos 3 momentos los ensamblo en una estructura temporal y con personajes que son de ficción. En 2 palabras, tu vivencia con Julio Ramón Rivero, un gran cuentista, un gran escriba peruano, ¿cómo lo sintetizas? ¿Cómo lo recuerdas? No, yo no tuve mucha relación con él, porque cuando yo llegué de Arequipa a Lima, él más o menos 2 meses antes había viajado a Europa. Y cuando él está de profesor en Huamanga, yo me encontraba de profesor en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de estar con él en Chosica, cuando él se alojó en un hotel para escribir una novela, y luego tuve una larga conversación con él cuando estuve en París. Osvaldo, te agradezco esta deferencia para el programa Tus Derechos. Volvemos después de estos mensajes comerciales. Gracias. Continuamos con el programa Tus Derechos.
Ahora escucharemos las respuestas que realizará el abogado David Dumet a las preguntas formuladas por el público. Gracias, Gabriela. Ahora iniciamos nuestra acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas atendiendo a vuestras inquietudes relacionadas con la Constitución y los derechos fundamentales. Sin más preámbulo, vayamos a las preguntas. ¿Qué derecho protege la acción de amparo? El amparo es uno de los procesos judiciales que ha previsto la Constitución cuando se amenaza o violenta un derecho fundamental. Por ejemplo, si se amenaza o violenta el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la pensión, a la asociación, en fin, a cualquiera de este tipo de derechos fundamentales, es que el amparo resulta procedente. Más bien, el amparo no resultaría procedente si es que se violenta o amenaza la libertad individual, el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho de acceso a la información pública, los cuales tienen sus procedimientos especiales. Sigamos con las preguntas. ¿Qué hacer si una persona es despedida arbitrariamente? El derecho al trabajo es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, la misma que establece que la ley prevé una protección adecuada contra el despido arbitrario. Si uno considera que el despido al que ha sido víctima es por causa nula, fraudulenta o incausada, entonces procedería la vía del amparo. En cambio, si uno cuestiona las razones o motivos expresados por el empleador para el despido, entonces la vía ordinaria será la más adecuada. En todo caso, si se tratara de un empleado público o servidor de la administración pública, la vía procesal que establece la ley es la denominada contencioso administrativo. Sigamos con las preguntas. ¿Cómo se protegen los derechos fundamentales de las personas? En realidad, todos nosotros tenemos el deber moral y jurídico de defender y proteger los derechos fundamentales. Para graficarlo de alguna manera, nosotros mismos somos la primera línea de defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, el Estado tiene dentro de sus principales deberes el de garantizar y proteger nuestros derechos. Así, debe garantizarnos seguridad, debe garantizarnos el cumplimiento de la ley, debe actuar cuando sea necesario para cubrir las desigualdades que hay en la sociedad. Uno de los deberes que tiene el Estado para con los derechos fundamentales es justamente organizar el sistema de justicia y dentro de ellos los procesos constitucionales, tales como el habeas corpus, el habeas data, el amparo, todos ellos para la defensa y protección de los derechos fundamentales. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es y para qué sirve la acción de cumplimiento? La acción de cumplimiento es uno de los procesos judiciales que ha previsto la Constitución para la defensa de derechos fundamentales. Específicamente, el objetivo del proceso de cumplimiento es hacer que la autoridad o funcionario renuente a cumplir una norma legal o un acto administrativo lo haga. Evidentemente hay algunos requisitos previos que establece la ley para proceder con la demanda. Uno de ellos es el de haber hecho el requerimiento previamente ante la autoridad o funcionario. El otro requisito es que el mandato sea claro, se encuentre vigente y no esté condicionado a la realización de otros actos. Sigamos con las preguntas. ¿Qué es la acción popular? La acción popular es un tipo de procedimiento judicial previsto en la Constitución dirigido a dejar sin efecto alguna norma de carácter general o reglamento que contravenga la Constitución o la ley. Así, si un reglamento o una norma de carácter general ha sido dictada por un funcionario incompetente o siguiendo un procedimiento que no corresponde o conteniendo disposiciones que afectan la ley o la Constitución, en ese caso podemos iniciar una demanda de acción popular. Este tipo de procesos tiene algunas particularidades. Una de ellas es que puede ser iniciada por cualquier persona, por cualquiera de nosotros, sin necesidad que el reglamento o la norma nos afecte.
La otra característica es que todo el proceso se lleva a cabo dentro del Poder Judicial, es decir, en ningún motivo el Tribunal Constitucional interviene. Sigamos con las preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar mi demanda de amparo? Por regla general, la ley ha previsto que para interponer una demanda de amparo no debe haber transcurrido más de 60 días hábiles desde que se produjo la violación del derecho fundamental, es decir, 60 días sin contar sábados, domingos ni feriados. También ha previsto la ley que cuando se trata de amenazas, dicho plazo no se cumple, sino solamente desde el momento en que el acto lesivo se produce. Debemos decir también, a propósito de ello, que en el caso que se nos haya pasado ese plazo, no significa de que nuestro derecho no pueda ser reparado, porque si bien ya no podemos usar la vía del amparo, siempre tendremos abiertas las vías que nos da el Poder Judicial para poder solucionar esta situación. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestra secuencia de preguntas y respuestas. No se olviden de escribirnos con sus preguntas, sus inquietudes o sus comentarios al correo electrónico que aparece en pantalla. O si no, estén atentos a nuestras cámaras en las calles para hacernos las preguntas que crean convenientes. Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa el día de hoy, en el que hemos tratado el tema referido al proceso de habeas corpus. Por otro lado, hemos escuchado la entrevista realizada por el magistrado Gerardo Eto Cruz y por último la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y los esperamos la próxima semana.